¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Un programa más aquí en M95 con todos ustedes en esta noche. Hoy les vamos a hablar de cosas que siempre les puede interesar y como tal les vamos a presentar a una audióloga. ¿Qué es la audiología? Hoy de esto vamos a hablar, de la audiología. ¿Con quién? Pues mire, déjenme que la cámara la dirija a ella y yo se la presento. Miren ustedes. ¿Qué profesional? Doña Patricia Rincón. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Cuando alguien le dice eres audióloga, no es un insulto, ¿verdad? No, para nada, para nada. Los audiólogos nos encargamos de estudiar la audición de las personas. ¿Qué? De estudiar la audición de las personas. ¿Cómo? Y solucionársela. ¿Cómo? ¿Es esto el gesto más común que hacemos todos a la hora de empezar a no oír y no darnos cuenta? Sí, hay varios detalles que nos pueden hacer sospechar que la persona tiene problemas de audición y uno de ellos es ese, que repitan constantemente, que le repitan las cosas. Estos bastoncillos a veces dicen ustedes, ¡ay, que me pica el oído! Bueno, pues a veces lo que hay que ir es ir al médico a ver si lo primero que ustedes tienen es un tapón, porque no hemos hablado del tapón del oído, ¿no? Sí, los tapones de cera son muy comunes, no todo el mundo produce el mismo cerumen, hay gente que produce más cerumen que otro y también la textura, y por eso hay veces que se hace un tapón. Cuando se produce un tapón de cera se oye peor, entonces eso hace también que perdamos audición. Pues ya ven, la cantidad de cosas que aprendemos. En fin, pero vamos a retomar un poquito la pregunta que yo le hacía hace unos minutos, hace unos segundos a doña Patricia Rincón. Ya saben ustedes, audióloga. Audióloga es una profesión apasionante. Trabajar en las trompas de Eustaquio, no se equivoquen. Esa es la que tenemos en el oído, ¿no, doctora? Sí, exactamente. La trompa de Eustaquio. Y ahí se produce el que ustedes, con el tímpano y con todos estos microhuesecillos que hay ahí en el oído, sean capaces de escuchar esto que estamos hablando. A veces esto se obstruye, ya sea por un golpe, ya sea por la edad, ya sea por qué causas uno debe ir a visitarla a usted al Hospital Banús, donde pasa consulta, doctora. Pues mire, los problemas auditivos pueden venir por numerosas razones. Hay algunas que son congénitas, que se producen bien en el momento del parto o a la hora de durante la gestación o por tener bajo peso al nacer. Otras se van adquiriendo por haber tomado medicamentos ototóxicos, por haber tenido otitis durante la infancia repetidas veces. Esas son muchas de las causas por las que la persona puede presentar problemas auditivos. El más común que presenta, que es la estadística es muy alta, es la que se produce por ir cumpliendo años, por la edad. Ay, señor, que ya hemos llegado al punto cumen. O sea, no es el problema del cerumen, sino el cumplumen, o sea, el del cumpleaños. Sí. Este es un problema. Sí, bueno, a medida que nos vamos haciendo mayores, al igual que nos van saliendo algunas arrugas, vamos teniendo canas, vamos perdiendo vista para leer de cerca, también se produce una pérdida auditiva que se llama presbiacusia, es muy común. 1 de cada 3 personas mayores de 65 años la padecen, con lo cual la estadística es bastante alta. No llegamos a eso todavía. Y se produce pues por eso, porque el oído se va haciendo más mayor y entonces se va perdiendo las frecuencias agudas. Eso hace que vayamos perdiendo la capacidad de ir discriminando de algunas palabras. Entonces esa es la causa más común, pero no hay que obviar otras. Sí que es verdad que a partir de la estadística marca que una de cada 3 personas mayores de 65 años la padecen y 1 de cada 8 personas menores de 65. Luego los problemas auditivos afectan a bastante parte de la sociedad. Esto ustedes pueden detectarlo cuando entran en un local y hay muchísimo ruido y hay mucha gente en una cena hablando a la vez y usted no es capaz de discernir qué está diciendo cada uno de ellos. Si esto le ocurre, pues ya saben ustedes que tienen que llamar a nuestra doctora, a doña Patricia Rincón, porque algo está sucediendo. ¿Cuántas veces estamos en una cena y hay 3 o 4 personas hablando y no somos capaces de atender a las 3 o 4 conversaciones? Hombre, ya sé que hay gente que tiene una capacidad de atender incluso a la mesa de al lado, pero esto no es lo que estamos hablando. Pero, doctora, en esto, una vez que se coge
con un diagnóstico precoz, ¿hay tratamiento para solucionarlo o esto es una terapia irreversible que al final lo único que hacemos es paliar, pero no curar? Claro, no, la audición que se ha perdido no se vuelve a recuperar. En el 90% de las pérdidas auditivas son neurosensoriales y estas no tienen operación y no se curan. O sea que la gran mayoría de las pérdidas, una vez que se tienen, no son reversibles. Lo que sí que hay que hacer es que en el momento que uno es consciente que la tiene que intentar solucionar. Porque el problema que nos encontramos es que si la pérdida auditiva se prolonga mucho en el tiempo, la persona pierde la capacidad de discriminar. Eso es que aunque luego escuche sonido y le demos sonido, la persona no entiende la palabra, ¿vale? Entonces, esa capacidad que tiene el cerebro de discriminar el sonido y de componer la palabra y la oración, esa capacidad la va perdiendo. Luego es importante, en cuanto la persona tiene problemas auditivos, solucionarlo, porque eso es lo que va a hacer que cuando cuando vaya a ponerle solución, sea exitoso, porque luego si no va a oír ruidos, pero no va a poder discriminar lo que es la palabra, y eso es lo que tenemos que conservar. Pues ya ven ustedes, muy interesante esta conversación con doña Patricia Rincón, audióloga, especialista en temas de audición, especialista en temas de su oído. Hace unos años se ha puesto muy de moda esto de los audífonos, por aquella famosa campaña de publicidad que se hizo. Pero, doctora, ¿es usted partidaria o no de los audífonos? Por supuesto, es que es lo único que puede hacer que llegue estímulo a la vía auditiva y de ahí llegue al cerebro y tengamos la capacidad de escuchar, de entender. Cuando no le llega estímulo al cerebro, el cerebro se va atrofiando y se va perdiendo la capacidad de entender. Ahora, si quieres, hablamos de todo lo que nos afecta cuando la persona no oye bien, todo lo que le conlleva. Entonces, la única solución que hay para volver a recuperar la audición es que le llegue estímulo. Y para que llegue estímulo, lo único que lo puede solucionar es un audífono. Entonces, es súper importante poner audífono cuando se encuentra una pérdida auditiva. Pues ya ven ustedes, hay opiniones de todos los gustos. Yo había leído que la gente decía que había que esperar un poquito antes de forzar al oído al audífono, pero bueno, oiga, para esto tenemos a la doctora aquí hoy que nos está aclarando, a mí no la garganta, que la tengo fatal, perdonen, pero nos está aclarando cuáles son las situaciones con respecto a la pérdida de sensibilidad del oído. ¿Las vitaminas que están tan de moda, doctora, también son necesarias para el oído? Bueno, las vitaminas nunca están de más, pero es verdad que la tiene que recomendar un médico, tiene que prescribir un médico, pero cuando está una pérdida auditiva, no, lo que hay que hacer es cuidarse. Una de las cosas que tenemos que protegernos es del ruido. Vamos a hablar un poquito del ruido porque es una cosa bastante importante que hoy en día nos afecta muchísimo. El ruido es el enemigo número uno de nuestros oídos. Cuando estamos en un lugar, en un ambiente ruidoso, que además hoy en día estamos en muchísimos ambientes ruidosos, los centros comerciales son muy ruidosos, si vamos a un evento deportivo también hay muchísimo ruido, y esto hace que vayamos perdiendo audición. Creemos que cuando estamos en un entorno ruidoso, bien en el trabajo o en un local de ocio, llega un momento en el que la persona dice: ya me he acostumbrado al ruido. Y eso no es verdad, no nos acostumbramos al ruido. Lo único que pasa es que cuando creemos que lo que nosotros coloquialmente decimos me he acostumbrado al ruido, es que ya hay una pérdida auditiva, ya ha empezado la pérdida auditiva, ya hay un trauma, y entonces es por eso que creemos que nos hemos acostumbrado al ruido, pero al ruido no nos acostumbramos. Luego sí que es verdad que lo único que podemos hacer, porque eso sí que depende de nosotros, es protegernos del ruido. Pues ya ven ustedes que quieren una opinión personal, porque cada caso es distinto, cada situación, aquí podemos hablar de generalidades, pero la casuística de cada uno de ustedes es distinto. Porque han llegado a esta situación puede ser muy variada. Es verdad que si ustedes han trabajado en entornos muy ruidosos, como por ejemplo esas palas electrónicas, estas palas de la calle que ven ustedes ahí al trabajador con esta pica que hace, pues eso la verdad es que fomentaría o favorecería que ustedes tuvieran algún problema de audición. Como bien dicen, vivir en un entorno ruidoso también, pero lo mejor es que vayan ustedes y llamen a doña Patricia Rincón, porque ella en la Audiología Marbella les van a poder ayudar y hacerle ese plan personalizado
que tanta falta le puede hacer o tan bien le va a hacer. Doña Patricia, ¿dónde les llamamos? ¿Dónde las pueden localizar? Pues en el Hospital Banús estamos, también tenemos una página de internet, audiologiamarbella.es, también estamos en Facebook y lo que tienen que hacer es concertar una cita, que la primera consulta es gratuita y allí le hacemos un estudio bastante completo y vemos cuál es el problema que tiene y la solución. Lo primero que tenemos que hacer es el estudio para averiguar el tipo y el grado de pérdida que tiene la persona y una vez que tenemos ya el diagnóstico, ofrecerle las distintas soluciones que hay. Pues ya ven ustedes. Y además, doctora, ¿los tratamientos son caros? No, hoy en día está bastante asequible. Es verdad que antiguamente eran muy caros, hoy en día también depende de todo, depende del producto que se vaya a poner, pero hay para todos los precios y todos los bolsillos. Nosotros además contamos con un servicio de financiación sin intereses y tenemos unos precios muy competitivos, luego hoy en día está al alcance de todo el mundo. ¿Y la cirugía? ¿Cómo afecta o cómo ha evolucionado en la parte de la audiología que usted controla? Bueno, como ya he dicho antes, el 90% de las pérdidas auditivas son neurosensoriales y no tienen solución. Solamente un 10% de las pérdidas son conductivas y podría tener solución a través de cirugía, pero el 90% de las pérdidas no lo tienen. Solo se pueden solucionar a través de un audífono. Y sí que es verdad que es muy importante que la persona lo solucione porque para la persona que presenta problemas auditivos, se va introduciendo en un mundo de soledad. Las personas con problemas auditivos se vuelven más inseguras, más introvertidas, dejan de relacionarse con el mundo exterior. Son personas que dejan de hacer cosas con las que antes se lo pasaban muy bien y se divertían y pasaban un buen rato, pues dejan de hacer esas actividades porque ya no lo pasan bien. Miren, saben que estamos en directo para todos ustedes a través del Facebook y a través de las redes sociales, o sea que nos pueden ver también a través de las antenas y de las ondas y de la TDT, pero en este momento estamos en directo a través de Facebook. Y tenemos aquí algunos comentarios que estoy recibiendo y que me voy a permitir leerles. Miren, nos pregunta don Ángel Ibáñez, ¿es posible que solamente se pierda una parte de la...? Entiendo que lo que me quiere decir es que si solo se pierden determinados tonos, o si se pierde todo en general. No, cada audición es muy personalizada, cada pérdida es muy personalizada, tampoco dos personas les gusta oír de la misma manera. Luego, cuando nosotros hacemos un estudio, evaluamos distintas frecuencias y vemos la pérdida que tiene a cada frecuencia. Luego, lo normal es que cada uno tenga una pérdida, en una frecuencia se puede tener unas pérdidas y en otra no. Por eso de ahí el estudio y el de a la hora de solucionar un problema, hacerlo de manera personalizada. Vengo a referirme que, por ejemplo, hay supermercados o ciertas superficies o la radio que venden unos aparatos que los llaman audífonos y a unos precios muy competitivos. Esos aparatitos no son audífonos, esos aparatitos son amplificadores. Es muy importante que las personas que sufren pérdida auditiva no utilicen esos amplificadores, porque esos amplificadores están amplificando todas las frecuencias y una persona que presenta pérdida auditiva no tiene todas las frecuencias dañadas por igual. Luego, el utilizar esos aparatos lo único que puede producir es que la persona sufra un trauma acústico y acuse su problema. Luego, es muy importante nada de comprar esos aparatitos que los venden como audífonos o para solucionar problemas auditivos, porque no lo son. Son aparatos electrónicos y los audífonos son aparatos sanitarios. Pues ya ve usted, don Ángel, pregunta muy interesante la que usted nos ha hecho esta noche, porque la verdad es que, fíjese, la importancia de ir a un centro especializado o comprar estas ofertas en un centro no especializado, pongámoslo así. Nos pregunta doña Marga Arroyo, que también nos está viendo, y nos dice, ¿sufren igual los hombres y las mujeres en esto de la pérdida auditiva? Sí, los hombres y mujeres sufren por igual, lo único que hay veces que las mujeres son más conscientes y no le cuesta tanto admitir que tienen una pérdida auditiva, pero sí que sufren. Luego también es verdad que, por ejemplo, personas mayores que hoy son mayores han trabajado en un ambiente ruidoso y hay mujeres que han trabajado más en casa, entonces sí que es verdad que hay hombres que debido a su trabajo
pues tienen daño, trauma acústico por el tipo de trabajo, pero es indistintamente, sufren hombres y mujeres. Lo que pasa que es verdad que a los hombres les cuesta un poco más reconocer que tienen problemas auditivos. Ya ven ustedes, a los hombres nos cuesta más reconocer cualquier cosa, en general, todo. Oiga, pedir perdón, un abrazo, un beso, una caricia, todo esto nos cuesta mucho más. Hombre, hay a quien no, ya saben ustedes, siempre hablamos de la generalidad. Las mujeres son más concienzudas, ustedes están más preocupadas de todo, de su estética. Por cierto, hablando de estética, me pregunta alguien, ¿estos audífonos son muy visibles? Para nada. No son nada visibles. Hoy en día, en el mundo de la tecnología, ha avanzado tanto en los móviles, en los nuevos aparatos electrónicos que tenemos, que en el mundo de la audiología también. Hoy en día los aparatos son muy pequeñitos, tienen un diseño muy ergonómico, muy deportivo, y son audífonos que son muy pequeños, son invisibles, prácticamente no se ven. Lo que sí que quería comentar es que, por ejemplo, hay las personas tienen un cierto rechazo porque creen que el ponerse un audífono se les va a ver y no van a querer, y les da apuro, les da vergüenza. Y yo siempre les digo a mis pacientes, los audífonos hoy en día son invisibles. Hoy en día una persona se pone un audífono y no se le ve prácticamente. Hay algunos que ni se ven y otros que se ven muy pocos. Lo que sí es visible es la pérdida auditiva. Cuando una persona sufre de pérdida auditiva, los de alrededor se están dando cuenta. El gesto de la persona, de la cara, cambia, no se está enterando, contesta una cosa que no es, se queda por detrás. Entonces, eso sí que es visible y las personas de alrededor sí que se dan cuenta, pero lo que no se dan cuenta es cuando lleva a la persona un audífono, eso sí que es invisible y está en una conversación y fluye con naturalidad. Entonces, muchas veces tenemos el concepto de que, oh, no, que se me va a ver. No, es que lo que se te va a ver es la pérdida auditiva y los de alrededor se están dando cuenta. Ya ven ustedes, qué pasión tiene, ¿eh? Cómo lo vive. Oiga, es un momento aquí, de verdad, de transmisión de lo que está ella viviendo de manera muy personal, muy bien. Lo que sí es verdad es que esos que ven ustedes en la televisión, que se ponen por encima de la oreja y que sobresalen, no parece que sean de lo que estamos hablando. No parece que sean los que a usted le conviene. Los que a usted le conviene son los profesionales. Me pregunta doña Marga Arroyo, que insiste, ¿se puede compartir en la pareja? No. No. Para nada. La audición es un tema muy personal, dos personas no padecen de la misma pérdida, los audífonos tienen que estar personalizados, calibrados para la persona que los utiliza. El ponerse el audífono de otra persona lo único que puede causar es un trauma acústico, acusar el problema. No, yo creo que lo que decía es si se pueden reconfigurar en casa. Me dice usted, necesita el código 3333, yo lo pongo y ya está. No, para nada, tiene que venir al centro y a que se le configure y al que se le personalice a cada persona el suyo. Ya sabe, señor Arroyo, tiene usted que ir con su pareja al centro de audiología Marbella o bien a la clínica, al Hospital Banús, donde la doctora Patricia Rincón le atenderá gustosamente y le pondrá un audífono a usted y a su pareja. O al que le haga falta, ¿eh? Esto no es obligatorio que vaya por pareja, ¿no? No, a todo el mundo a todo el mundo que le haga falta. Sí que es verdad que observamos y nos cuentan los pacientes que cuando en una pareja hay en una pareja da igual, en una familia, y la persona ya lleva y se anima y se pone los audífonos y soluciona el problema, eso afecta a toda la familia, porque parece que es un problema de la persona y no es un problema familiar. Porque cuando la persona ya empieza a oír, empieza a participar, todo cambia, les cambia el humor, empiezan a ser más sociables, se ríen, porque la persona que padece pérdida auditiva se le cambia el carácter, se aísla, se agria, se irrita, tiene mal carácter, porque la persona que no oye bien, el intentar seguir una conversación le supone mucho gasto de energía, tiene que estar muy pendiente, muy concentrado y eso es lo que le produce fatiga, es cansancio. Entonces o le supone un gran cansancio el estar pendiente de una conversación o lo que hace es desconectar, entonces se aísla.
Entonces la persona, cuando ya soluciona el problema auditivo, toda la familia se beneficia porque hace mejor la comunicación. Incluso padres con hijos, a lo mejor me dice su hijo, que mi padre, el pobre, me dice, ya no me hablas tanto, y dice, es que me supone un estrés hablar con él porque se lo tengo que repetir todo, que claro, que hace que la comunicación entre padre e hijo, mujer, marido, abuelo, todo eso pues sufra, porque no nos gusta estar repitiendo las cosas. Entonces una vez lo puedes repetir, pero cuando lo tienes que repetir 2 veces haces un resumen, y al final haces un resumen de un resumen, con lo cual vas quitando información, y eso hace que afecta a las relaciones. Pues ya ven ustedes lo importante que es oír, lo importante, distinto oír de escuchar, no lo mezclen. Exactamente. Usted puede escuchar o no escuchar, pero usted puede oír o no oír, y es muy distinto, de ahí la diferencia en las palabras. La importancia es que usted pueda oír y después decidir escuchar o no escuchar, pero oír. Bueno, pues esto es, la verdad, el programa que hemos tenido para hoy, para todos ustedes. Le agradecemos primero a doña Patricia Rincón, que haya estado con nosotros. La pueden ustedes seguir en su página de Facebook, audiologiamarbella.com. No, el Facebook es Audiología Marbella y la página web es audiologiamarbella.es o blog audiologiamarbella.es. Soy incapaz de repetirlo, pero lo han escuchado ustedes. En Facebook es Audiología Marbella, en la página web es audiologiamarbella.es o blog Audiología Marbella, y si no, la encuentran ustedes llamando al Hospital Banús. Sí, exactamente. Ahora bien. Ahora perfecto. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí, espero que nos sigan. A los oyentes y televidentes que nos están viendo a través de Facebook en directo en este momento, también mandarles un cariñoso saludo. Ya saben ustedes que a partir de ahora estos programas van en directo por Facebook y nosotros atenderemos gustosamente las preguntas que ustedes nos hagan. Todas las preguntaremos al invitado del momento, como hemos hecho esta noche. Gracias por estar ahí, síganos aquí en en M95 Televisión, no cambien de canal, que tenemos todavía una excelente programación para todos ustedes. Gracias y hasta el próximo. No soy doctora.